por estas decisiones que se han adoptado desde el legislativo bonaerense de establecer paritarias para los empleados municipales, que no eran lograr un techo, eran lograr un piso, ¿no? Buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día a ustedes y buen día a la audiencia. Bueno, como bien decís, estamos en un momento importante. Para nosotros el 2014 es un año histórico, ¿no? Porque uno tiene la sensación que después de tanta lucha se hizo justicia, ¿no? Se hizo justicia para casi 200.000 familias, ¿no? 200.000 empleados municipales que tienen familias y estamos hablando de un colectivo social de casi 800.000 personas que necesitaban ser incluidas junto al resto de los trabajadores en su condición de tales, en su condición de que tenían que restituírsele derechos usurpados y también que tenían la necesidad de considerarse pares frente a otros compañeros de otros gremios estatales, de otros gremios de la actividad privada, que podían discutir en una mesa de negociación, ¿no?, salarios y condiciones laborales en un marco de paridad con respecto al sector empleador, en este caso los intendentes. Y bueno, nuestra federación, ustedes lo saben bien porque nos han acompañado, desde ya yo ya le he expresado públicamente nuestra gratitud, las hago... Es nuestra obligación, es nuestra obligación. Gracias. Las hago públicas, incluso lo hablé con Cholo García, dijo, ¿no?, como en muchos lados, la verdad que los medios, en realidad, vuelvo a decir, por ahí no los medios masivos, pero hay compañeros periodistas que han sido un vínculo con la sociedad, con nuestros compañeros muy importante a la hora de poder expresar lo que nos pasaba. Es que de hecho es un reconocimiento teniendo en cuenta que tal vez deba haber en este momento un sindicato más que en este momento no tenga paritarias, pero ustedes eran uno de los dos o el último de los sindicatos en tener paritarias, ¿no? Exacto, lo que falta es, porque estamos ahí incluso en bueno, cuando se produjo la promulgación, el vicegobernador Mariotto ya anunció ir por las paritarias de los compañeros judiciales bonaerenses, porque ahí se tenía que discutir quién era el empleador, ¿no?, si la Corte Suprema o el gobierno de la provincia, por el tema de la autarquía, pero es una discusión que ya se está por zanjar, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene el pago a los empleados judiciales? ¿Como en la Nación, a la Corte Suprema y de la Corte Suprema para abajo? ¿En la provincia también pasa eso? No, me parece que son empleados de la provincia. Entonces, porque claro, también tiene la obra social que es idioma provincial. Son empleados provinciales. Bueno, pero con ese criterio también ustedes serían empleados provinciales, ¿no es cierto? Claro, no, en nuestro caso está, sí, es por adhesión que hace los consejos deliberantes de los municipios, pero claramente nosotros somos empleados de los municipios, ¿no? Claro, y más ahora con el fallo de la Corte Suprema sobre el caso de la Municipalidad de San Isidro, ¿no?, que en su momento nosotros teníamos diferencias con el doctor Melchor Ángel Pose, pero un reconocimiento que en ese momento nos invitó a ser partícipe de ese acompañamiento político para la presentación que luego devino en este fallo, que precisamente lo que hace es fortalecer las autonomías municipales. Recordanos exactamente este fallo que estás mencionando, digamos, esta situación que ocurre. Este fallo lo que hizo en este año, en pleno tratamiento del proyecto, fue declarar inconstitucional 63 o 64 de 103 artículos de la ley 11.157, ¿no? O sea, en realidad, como se dice en la jerga, la destrozó, porque más de la mitad, incluso hasta el artículo 1, que dice esta ley regirá para todo el personal de los municipios de la provincia de Buenos Aires, ese lo declaró inconstitucional. Entonces hay una interpretación que dice que si declara el primero inconstitucional, es toda la ley para abajo todo. Incluso hay uno de los ministros de la Corte que ha declarado, obviamente no ganó en la votación, pero sí la ha declarado en toda la ley inconstitucional, que a nosotros nos sirvió
obviamente para reforzar las autonomías municipales, pero también nos daba la razón política. Frente a los que decían que la 11.757 era beneficiosa, hay un fallo muy contundente, muy mayoritario. Acá no se hablaba de un artículo 2 o 3, sino de casi un 60% de la ley. Y bueno, después hubo que hacer todo un trabajo de arquitectura jurídica contra el reloj para adecuar un nuevo proyecto a ese fallo. Entonces se trabajó, se presentó y bueno, por suerte hoy ya pasó la etapa de diputados, la de senadores volvió a diputados el mismo día y el otro día el gobernador Scioli con el vicegobernador Mariotto, el presidente de la Cámara de Diputados Horacio González, que también trabajaron muy bien, y bueno, con todo el gabinete ministerial, el ministro Tomada, la verdad que era una cabecera importantísima, ¿no? Ahora, Gustavo, te quería consultar porque hay muchos, bueno, es un primer paso, ¿no? De tener la ley, ahora hay que avanzar, bueno, porque se haga efectiva en todos los municipios, pero también hay muchos intendentes que han sido críticos, o muchos, casi la mayoría críticos, porque comprenden que no es equitativo, digamos, no son las condiciones iguales en todos los municipios en cuanto a la hora de poner esta base de sueldos para los municipales, ¿no? ¿Ustedes cómo, o sea, qué respuesta tienen a esto? La respuesta está en la ley. Por ahí esos intendentes que precisamente durante casi 20 años aplicaron aplicaron la ley a rajatabla, se habían olvidado de las autonomías municipales, no les interesaba, incluso profundizaban esa ley incluso por fuera de la ley, estaban más a la derecha que la propia ley. La respuesta está en la ley en este sentido. Hay un artículo que habla de que los trabajadores municipales deben ser equiparados al salario mínimo vital y móvil en su proporción a la cantidad de horas trabajadas. Si hay municipios, que son pocos, que no llegan a tener una suficiencia económica, financiera para hacer frente a eso, la provincia debe rescatar financieramente, ¿no? O sea, esa posición está absolutamente contemplada en la ley, pero fíjense de lo que estamos hablando, que podamos cobrar la proporcionalidad del salario mínimo vital y móvil y aún así estos señores se quejan. O sea, siguen con su consciente de que nosotros tenemos que ser trabajadores de segunda, porque si consideran que no van a poder hacer frente al salario mínimo vital y móvil, que está lejos incluso de responder a las expectativas de la canasta familiar, imagínense lo que pretenden de nosotros. No, lo que pasa es que siempre se planteaba que había municipios ricos y municipios pobres, municipios grandes y municipios chicos, y que esto de alguna manera les modificaba rotundamente la ecuación, si bien se analizaba también que en algunos casos había superpoblación de trabajadores, que no tiene nada que ver con el sindicato, tiene mucho que ver también en algunos casos con la política, ¿no es cierto? Pero lo más importante era que algunos municipios no iban a poder hacer frente a el mínimo previsto justamente por convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Ese era el planteo que tenían o al menos el principal planteo que tenían. Sí, creo que no era el único. La provincia tenía información con respecto a eso porque es el que habla de la coparticipación, de cómo se ha distribuido, y también tiene información de que son pocos los que están en esa condición, por eso se adhirió a ese principio que está en el articulado donde dice que puede salir a rescate, porque se tiene información de que algunos que dicen que no pueden hacer frente tienen depositados 3 y 4 y hasta 5 recaudaciones para hacer frente al pago de los sueldos, ¿no? O sea, en realidad los intendentes, algunos tienen esa voracidad de hambrear por el otro lado los trabajadores, servirse de ellos, porque muchos
Yo nunca lo vi en un camión recolector, y ustedes me dirán, obviamente es un grotesco, un absurdo. Bueno, en realidad las gestiones de los intendentes las hacen los trabajadores, entonces deberían ser al menos más agradecidos con los que les hacen ganar las elecciones. ¿Cómo imaginás, Gustavo, la aplicación? Pues esto empieza a ser, bueno, ya, ¿no? Ya es ley, ya fue promulgado, empieza a ser efectivo en el 2015. Exacto. La ley prevé 180 días a partir de la promulgación para empezar a tener vigencia. En esos 180 días hay que adecuar, obviamente, muchas situaciones. La ley consta de 3 secciones. La primera, un marco regulatorio, una ley macro, digamos. La segunda es la que pertenece a la parte de la convención colectiva, que esto es lo novedoso. Nunca habíamos tenido paritarias. Entonces, en esta segunda sección se incluye que podamos tener convenciones colectivas de trabajo. Y la tercera sección de la ley es lo que se llama la ley supletoria. Si en estos periodos de 180 días el municipio no se puso de acuerdo con el sindicato local, entra a regir esta ley supletoria hasta tanto se den un nuevo marco. O sea, la ley contempla muchas situaciones para que los municipios tengan ese tiempo de adecuarse y adecuar sus planteles, sus formas, porque acá hay que nombrar delegados paritarios que en el mismo número de 5, ¿no? Lo integran el departamento ejecutivo con el sindicato. También la ley prevé la existencia de un consejo consultivo gremial integrado por las federaciones de sindicatos municipales, por intendentes de todas las secciones electorales y por un representante de la provincia. Y esto, para alguno que diga que viola la autonomía municipal, que se ponga, luego, ahora se ponga en defensor de las autonomías, cosas que se olvidaron durante 20 años, este consejo no es vinculante, simplemente marca posiciones referenciales en cuanto a salarios y... Claro, sí, yo te iba a consultar eso, ¿no? Porque dentro de, vamos a estas discusiones paritarias se van a resolver dentro de cada municipio seguramente, pero bueno, hay ya un organismo que es el FESIMUBO y había también otros que une estas voluntades de los municipales que de alguna manera van a seguir articulando, ¿no? Con todos los municipales. Si no, más, están invitados a participar aquellos que cumplan con los requisitos legítimos y legales, ¿no? Legítimos en cuanto a la representación y legales en cuanto a que se ajusten a derechos, ¿no? Porque hay agrupaciones, entidades que no tienen el porcentaje de representatividad, que es el 10% de afiliados con respecto a la totalidad de trabajadores. Entonces, ellos no van a poder sentarse como entidades de segundo grado, como las federaciones que vos decís, que tienen que tener personalidad gremial para integrar ese consejo consultivo, que vuelvo a decir, es carácter no vinculante, marca pautas referenciales, ¿no? ¿Qué dicen los sindicatos? No, porque si bien ustedes nuclean a la totalidad de los sindicatos, hay muchos sindicatos pequeños, hay muchos municipios pequeños que a veces no tienen una llegada como la que pueden llegar a tener municipios, digamos, más poderosos o con mayor poder de discusión, posibilidades de sentarse a la mesa. ¿Qué dicen estos municipios después de, estos representantes sindicales de los municipios después de esta promulgación? Lo del FESIMUBO nosotros tenemos representación en 90 distritos, obviamente los más numerosos como vos decís. En los otros, nuestra federación, más allá de ejercer la representación que puede, porque se puede sentarse como entidad de segundo grado a la mesa de negociaciones, nosotros vamos a ir por aquellos compañeros que no estén esclarecidos de la buena nueva que le estamos dando con esta ley, porque incluso donde nosotros no tenemos representación gremial o donde aquellos que la tienen de dirigentes de la Federación Prehistórica, ¿no? Le digo prehistórica porque, bueno, o sea, es una ironía que... La antigua, sí. Porque son dirigentes que concretamente
han servido de ser empleados de los intendentes. A veces no le piden que hagan tanto, pero ellos sí, digamos, sobreactúan con el tema de la fe de los conversos. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirle a estos compañeros que surgió una ley, una nueva, que les va a cambiar la vida concretamente, ¿no? Porque, por ejemplo, los contratados, la mayoría de los municipios tiene mayores porcentajes de contratados. La ley prevé que los municipios no pueden tener más del 20% de su planta temporaria. Y aún ese 20% les da un plazo, la ley, de 5 años para que la regularice. La nueva ley. La nueva ley. Te hago una consulta, porque en esto entra todo lo que es el servicio de higiene urbana, que es uno de los servicios que se terceriza. Obviamente, cuando estamos hablando de empleados cuyo empleador es la municipalidad, no estamos hablando de empresas privadas, sí, pero en el caso, por ejemplo, de todos que cobren sueldo municipal, o sea, con una boleta de una municipalidad, son empleados, y los contratados además no pueden estar más de un año en esa situación. Está bien, estamos hablando de los contratados, pero que trabajan directamente con el municipio. Claro, tenemos ejemplos de gente contratada o de contratos precarios en Vicente López, 18 años. Bueno, estos compañeros precisamente no pueden estar más de un año contratados. Al otro día pasan automáticamente a la planta, incluso se toma como periodo de prueba ese año que estuvieron contratados. Algo así como hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires... Sí, la provincia de Buenos Aires tiene 2 años. 2 años. 2 años. Sí, en este caso, no más de 1. Incluso se puede discutir todo dentro del convenio colectivo, o sea, porque este es un tope hasta un 20%. Por ejemplo, en San Isidro puede decir, bueno, si es hasta un 20%, que un 15, un 10, un 5, ¿no? Hasta que se llegue a esos 5 años. O el intendente puede decir, bueno, ¿por qué no me otorgan un plazo? O sea, lo bueno de acá es que discutimos en situación de igualdad y de paridad, y no una cuestión absolutamente defensiva. Esto nos otorgó derechos usurpados y los vamos a hacer valer. Me quiero poner en abogado del diablo, porque en algunos casos suele darse que los municipios no tienen determinada estructura para, o no quieren o no pueden hacerse cargo de determinados sectores, de determinadas actividades, y las tienen que contratar afuera. ¿Qué pasa con esos sectores? Por ejemplo, te doy sectores específicos de un sector de bromatología que necesita laboratorios específicos y que no va a montar un laboratorio para ver cómo está el agua en el municipio. Lo contrata así, y eso se contrata permanentemente porque no da para poner un laboratorio, ¿no? Es muy buena la pregunta que hiciste, porque en ese caso está previsto que no sea una actividad habitual, permanente, como la que vos dijiste. Por ejemplo, si un municipio quiere contratar a un ingeniero especialista en medio ambiente, claro, y le quiere hacer un estudio de la contaminación del río, entonces no lo va a tomar con la planta, simplemente le contrata a ese ingeniero o a su estudio, no a eso. Pero acá hemos caído, por eso yo anteriormente había dicho que habían tomado la ley para ir más allá de esta ley que es nefasta. Por ejemplo, el artículo 92 de la 11.757, que por suerte se derogó, hablaba de que no se puede contratar ningún trabajador que ya registra antecedentes de habitualidad y permanencia, por ejemplo, una enfermera, una mucama. Claro, un empleado administrativo. Bueno, los han contratado a todos. Incluso tenemos casos de planteles del 90%. Por ejemplo, en Tigre, donde ahí estuvo de intendente Sergio Massa y ahora está el que dejó, ¿no? Es Zamora. Hay 3.150 empleados de planta temporaria y 350 de planta permanente. Entonces, bueno, más allá de decir que están a favor de la agenda de la gente, yo no creo que sea agenda de la gente alguno que quiera estar contratado todo el tiempo, que tiene zozobra cuando llegan las fiestas porque no sabe si continúa. Este es un tema que afecta a las familias. Ahora, la precariedad, justamente a fin de año, cuando uno dice, ¿y ahora qué va a pasar el año que viene? Si yo a fin de año me renuevan el contrato, me quedo sin trabajo.
Y eso pasa en diciembre, 2 días antes de pensar en ponerse de vacaciones. En diciembre, en el mejor de los casos, claro. Porque nosotros tenemos contratados de 3 meses, 6 meses, y además la situación de cuasi humillación, cuando tienen que sacar un préstamo tienen que pedir garante, no los aceptan porque, o sea, claro, no tienen en la obra social cada 3 meses se le tiene que hacer el carnet, o sea, no le dio tiempo al municipio que dé el alta y la baja. No, realmente una situación de mucha tristeza para las familias municipales, que por suerte con esta promulgación del otro día, que fue un acto multitudinario que encabezó el gobernador Scioli y que realmente lo puso muy contento. Nosotros estuvimos hablando con el gobernador y realmente él sentía que estaba cumpliendo con la palabra que en el mismo lugar nos había dado Néstor como presidente y él como vicepresidente, ¿no? Entonces fue también un símbolo de haberlo hecho en el microestadio, porque después de algunos años nosotros sentimos que se nos cumplió la palabra y para nosotros fue muy importante. Bueno, Gustavo, yo quería consultarte esto, cómo le llega al vecino, que es finalmente el que, o sea, paga tasas, paga impuestos provinciales, bueno, paga todo y sostiene todo el sistema del Estado, ¿no? Esto va a traducirse en que el vecino va a tener que pagar tasas más caras, o es con el mismo, o sea, al margen de la previsión. No estoy hablando de los presupuestos específicos para el año que viene, que ya tendremos capítulo aparte con Alfredo para hablar de ese tema, pero digamos, esta nueva ley va a ser un peso para el contribuyente. Otra muy buena pregunta. En realidad esta ley, si vamos por el lado económico, el vecino no tendría que aportar un solo centavo más, porque se trata de un tema de administración. Y además, por la calidad del servicio, le va a beneficiar al contribuyente. Pero desde el punto de vista económico, un empleado contratado le sale más caro al municipio que uno de planta. Por ejemplo, yo voy a dar el ejemplo que más conozco, que es el de San Isidro. Un trabajador municipal de planta cobra el sueldo básico, cobra las bonificaciones y un presentismo. Por la 11757, el Tribunal de Cuentas le impedía a los departamentos ejecutivos ponerlo en pie de igualdad al personal de planta permanente y el de planta temporaria. Entonces el personal de planta temporaria tenía que cobrar todo como si fuera básico. O sea, ese presentismo que está discriminado, el trabajador de planta lo cobraba todo como si fuera un sueldo básico, cosa que era mucho mayor el costo en términos, estoy hablando en términos económicos, ¿no? Pero el costo salarial por tener temporarios era mayor que el de tener de planta. O sea que en realidad sería al revés, a la inversa. Tendría que salir mucho menos. Pero lo que yo más apunto es precisamente a la calidad del servicio. Y lo he dicho varias veces acá, pero me gustaría reiterarlo porque es importante. Cuando un trabajador incorpora su experiencia, la memoria institucional, la vuelca en la atención al vecino. Entonces no es lo mismo. Y no lo digo por la persona, sino por la experiencia, que a una persona la atiende una persona de 3 meses, que está todavía incorporando conocimientos, incorporando saberes, haciendo sus primeras armas en la atención, que un empleado de 15, 20 años de servicio que ya le puede dar una mayor orientación. Y en esto también nosotros decíamos, no solo en un tema de reivindicación salarial y condiciones laborales, sino en nuestra calidad de vecinos. Queremos brindar un servicio de calidad, pero también recibirlo en nuestros hospitales. Sin duda. Si no, pareciera como que el trabajador municipal quiere hacer las cosas mal. Y no es así bajo ningún punto de vista. El trabajador trata de hacer el mejor trabajo posible, porque aparte está asistiendo, está trabajando con sus propios vecinos, porque el trabajador municipal generalmente vive en el mismo municipio o puede vivir en el de al lado, pero se conocen todos. Más tarde, más temprano, se terminan conociendo todos. Gustavo, ¿cómo cierra para el empleo municipal este 2014 y cómo estás viendo las perspectivas para el año que viene? Bueno, ¿te referís a San Isidro o a la provincia? No, en San Isidro. En San Isidro, bueno, nosotros habíamos obtenido durante el año 32. Un 36,5. 36, claro.
uno de los más altos en términos porcentuales. Incluso yo siempre relativizo el tema de la porcentualidad porque al tomarse sobresueldos bajos, el resultado es un aumento que, si bien puede ser el mejor acuerdo posible, no satisface ni siquiera plenamente las necesidades del trabajador municipal. Pero el diálogo con nosotros en nuestra federación, que conduce Rubén García, somos siempre, priorizamos el diálogo, y acá en San Isidro lo llevamos a cabo. Nosotros obtuvimos, mediante acuerdo con el doctor Gustavo Pose, una bonificación por única vez de una suma de 1.800 pesos, de los cuales se hacían 2 veces. La primera ya la percibimos de 1.100 y la segunda se percibe la primera semana de enero en los 700 pesos restantes, que, como nosotros decimos, un paliativo, ¿no? Porque cobramos sueldos bajos. Alguien, algún empleado municipal me decía, sirve para Reyes, no va a servir para Reyes. Estaban contentos, de todos modos, ¿no? Tal Porque cual. era un numerazo, pero aparte un numerazo el incremento que obtienen, teniendo en cuenta, bueno, lamentablemente a veces la inflación termina consumiendo todo, pero yo creo que no hubo muchos sindicatos que pudieron sacar más del 36% en todo el país, estoy hablando, ¿no? No, tal cual. Sí, fue muy importante. La verdad que fue una negociación muy dura, ¿no? O sea, la buena relación es para sentarse. No tiene el bolsillo fácil, ¿no? Negociamos de buena fe y eso doy fe y cuando nos sentamos ambas partes es para sacar un resultado positivo. No hay chicanas, no hay... pero obviamente cada sector defiende su interés, me parece lógico, es así la negociación, fue más larga que lo acostumbrado, pero bueno, llegamos a ese puerto que vos bien te referís, hubo satisfacción por parte de los trabajadores y como la inflación también golpea sobre el bolsillo de nuestros compañeros y sus familias, estos 1.800 pesos, siendo que bueno, en gran parte de la administración no se ha otorgado y también de los municipios en algunos pocos casos, por lo menos podemos dar esa satisfacción de que los compañeros antes de las fiestas van a tener ya tuvimos una retribución y después de las fiestas, cuando ya los bolsillos están más flacos, vamos a poder también tener recuperarse. Una pequeña recuperación, pero recuperación en fin. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y cómo ves el 2015? Bueno, obviamente que estamos hablando de otro escenario, Alfredo. Nosotros ya estamos teniendo conversaciones con el Ejecutivo porque esto nos cambia nos tiene que cambiar la cabeza con respecto a la forma de encargar la negociación, porque ahora somos 5 delegados paritarios, ya no es un tema, che, ¿cuándo nos podemos sentar? Claro. Sino que son 5 delegados paritarios, en el caso del municipio con rango de secretario, el que encabeza la delegación, para darle seriedad y para, obviamente, que sea un interlocutor válido. Claro. Y del lado del sindicato, obviamente lo voy a encabezar yo. Y bueno, nosotros también queremos que haya mujeres en la representación sindical, porque tienen otra mirada en el tema de violencia laboral, acoso sexual, porque son la mayoría de los trabajadores del municipio. Ajá, ¿qué porcentaje hay de trabajadores? No Más o menos, pero pero son mayoría.